Hola a todos, hoy les vamos a hablar un poco de lo que es teoría performativa y teoría queer según Judith Butler. Judith Butler es una filósofa estadounidense dedicada principalmente a la teoría postestructuralista. Se destaca principalmente por sus aportes en la teorización del feminismo, la teoría queer y la filosofía política. Entre sus más importantes aportes teóricos se encuentra la teoría de la performatividad, del sexo y la sexualidad, y las nociones de que el sexo y la sexualidad, al igual que el género, son algo construido y no algo determinado o condicionado por la naturaleza o por lo natural. En este video abordaremos algunos conceptos y algunas ideas presentes en dos de sus principales obras, El género en disputa y Cuerpos que importan. El género en disputa, el feminismo y la subversión de la identidad fue publicado en 1990 y reúne una serie de planteamientos sobre el sexo y el género como conceptos construidos culturalmente, es decir, como conceptos que se generan dentro de un sistema social que a la vez plantea lo que se considera y se asume como normativo y a la vez crea márgenes donde queda todo aquello que se sale de la norma. Cuerpos que importan sobre los límites materiales y discursivos del sexo es un texto publicado posteriormente en 1993 y es una obra que se concentra en el tema de los discursos sobre el cuerpo, el género y el sexo. Estudia que las diversas identidades del sexo muchas veces son identidades que no importan, se asumen como identidades distintas que no importan, según los parámetros del discurso hegemónico heterosexual. Antes de analizar los textos de Judith Butler, es importante que pensemos un poco en estereotipos. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que pensemos qué significa ser un hombre actualmente y qué significa ser mujer. ¿Cómo se supone que son los gestos que tiene que tener un hombre o los gestos que suele tener una mujer? ¿Cómo es físicamente un hombre y cómo se espera que una mujer sea físicamente? ¿Cómo es su forma de actuar? Son preguntas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la teoría que propone Judith Butler. Pero estas ideas de hombre y mujer nacen con nosotros. Todas estas construcciones de identidad ya están programadas en nuestro cerebro antes de venir al mundo. Pues siempre se piensa de manera binaria, hombre-mujer. Hacer un entrenamiento de aquí para abajo, todo lo que es miembro inferior. Exacto. Los hombres priorizan mucho el hombro, mucho lo que es pectoral, mucho lo que es espalda. Porque finalmente, y nosotros, está más de decirlo, ¿no? Sí, es verdad, pero les gusta mirar a los hombres. A todos. A nosotros también. Ah, ya las extras están. Chicas, les tengo una pregunta. No, ¿es importante para ustedes que los hombres también trabajen el tren inferior? Sí, muy importante. Porque en el fondo es importante tener armonía en el cuerpo. Sí, exacto. Una simetría. Hombre, mujer. Sí. Pasa mucho que se sobreentrenan por grupos musculares, entonces Quedan los triangulitos. Sí, con las patitas, las piernitas. Pero ¿hay diferencia entre sexo y género? Es algo de lo que quiere partir Judith Butler a la hora de plantear su teoría queer. Entonces, cuando alguien nace mujer, nace automáticamente como este estereotipo que se ha creado en nuestro imaginario. Los 4 maquillajes con los que te sabes maquillar. No, pero yo voy a usar esto. Yo voy a usar los tuyos. Voy a salir de mi zona de comodidad. Voy a usar tus sombras. ¡Qué competencia! Entonces, ¿de dónde viene nuestra identidad de género? Respecto a la teoría queer, queer es un término que muta. Su significado ha evolucionado. Es un término que posee una fuerza al decirse, por lo que se convierte en un término performativo. El acto de decirlo designa o declara determinados sentidos que han cambiado a través del tiempo, dándose una inversión o una resignificación. Es decir, cuando se le llama a alguien queer, no ha poseído el mismo significado a través del tiempo, porque se ha dado una resignificación y una inversión de lo que representa. Butler plantea lo llamativo de la inversión que se ha dado en el significado de esta palabra. ¿Hasta qué punto es posible esa inversión? ¿Por qué un término como queer se invierte y se resignifica, mientras otros términos como nigger para referirse a las personas afrodescendientes no han evolucionado de esta manera y continúan provocando el mismo dolor cada vez que se interpela a alguien de esa manera? La autora, para referirse a este concepto y a este proceso de resignificación del término queer,
alude a dos conceptos de dos importantes pensadores. Por un lado, la cadena significante de Nietzsche y por otro lado, la noción de poder y de discurso de Foucault. Según la cadena significante de Nietzsche, la historia de una cosa o de una costumbre, o en este caso de una palabra, la palabra queer, puede ser una cadena de interpretaciones y de adaptaciones siempre renovadas, cuyas causas se suceden y alternan, muchas veces sin relacionarse entre sí, y que en ocasiones son abruptas o fortuitas. Se ve entonces en esta postura de Nietzsche un enfoque historicista, es decir, los términos van evolucionando y muchas veces no hay una causa específica, no se relacionan las causas por las que un término se resignifica o se invierte o evoluciona, en este caso aplicando el término al asunto discursivo, y muchas veces esos cambios o esas transformaciones pueden ocurrir de manera fortuita. Por otro lado, según Foucault, el poder se manifiesta en luchas y confrontaciones incesantes producidas de un momento al siguiente, es decir, otra postura que también tiene ese componente de historicidad, esta vez con el recubrimiento del poder, pero igual desde un punto de vista historicista. Butler agrega que ni el poder ni el discurso se renuevan por completo siempre. Esto quiere decir que en contraste con las posturas de Nietzsche y de Foucault, que tienen que ver con las posturas de Nietzsche y de Foucault, que ven los procesos de significación o resignificación como simples acumulados de transformaciones en una línea del tiempo, esta teórica estadounidense plantea cuáles son los límites de esas renovaciones, por qué en unos casos se da y por qué en otros no se da, a qué responde todo esto. En relación con el término queer, Butler plantea cómo el discurso agravia determinadas poblaciones, como ocurrió por mucho tiempo con el término queer cuando tenía este significado peyorativo y donde se utilizaba más bien para insultar, y cómo algunos de esos agravios colocan a ciertos cuerpos en los límites o en los márgenes del discurso dominante. Esto también se relaciona con este asunto de que unos términos se resignifican y otros no, como ocurre con el caso del término nigger. Por otro lado, Butler se refiere a la performatividad queer, en la que analiza el ejemplo del ritual de matrimonio como un acto performativo paradigmático. ¿Por qué se refiere a la ceremonia del matrimonio específicamente como un acto performativo paradigmático? Porque en la declaración por parte de un sacerdote o de un juez de que dos personas a partir de ese momento están unidas, y en el acto de habla de decir los declaro marido y mujer, se da esa materialización de la acción del casamiento, es decir, hasta el momento en el que esto es designado o que este acto de habla es pronunciado, se da vida a lo que se nombra o se vuelve realidad a lo que se nombra. Entonces, en este sentido, designar las cosas bajo un término les da vida, como en este caso del ejemplo del poema Me gritaron negra de la artista afroperuana Victoria Santa Cruz. Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! 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 Se evidencia que mediante el apelativo negra es que este sujeto por primera vez se siente negro, por primera vez se lee a sí mismo como negro, hasta el momento en el que alguien le apeló y le designó ese término. Pero en este caso, en el poema de Victoria Santa Cruz, se da efectivamente una reapropiación o una resignificación de lo que se dijo inicialmente de una manera peyorativa. Lo mismo sucede con el término queer. Son, por tanto, los actos performativos formas de habla que autorizan. En sus mecanismos, los discursos se mezclan con el acto, y los discursos son discursos de poder en este caso. Por lo tanto, el poder discursivo está íntimamente relacionado con la performatividad, porque aquel que designa o que nombra lo hace desde la posición de poder, y es en estos actos que se crean los márgenes
que excluyen determinadas identidades o determinados cuerpos que quedan en los márgenes, los cuerpos que no importan. Con respecto al término queer, esta palabra que se utilizaba para designar lo raro, lo indeterminado, lo que no encaja en la norma, es llamativo cómo se construye un sujeto a través de eso, a través de una interpelación humillante usada no por una única persona, sino por determinados sujetos que llamaban queer a las personas cuyas identidades no calzaban con la norma, y esos sujetos que utilizaban esos apelativos se identificaban entre ellos, coincidían entre ellos en el ámbito de la homofobia, en el ámbito de despreciar al otro llamándolo queer. Sin embargo, como señala Butler, esta reapropiación no es tan simple, el proceso de reapropiar y de resignificar este concepto no es tan simple, ya que la autodenominación o la reapropiación del término se puede encontrar con la resistencia de la historicidad de los términos. Es decir, los usos y los empleos normalizados siempre van a poner una resistencia a esta nueva forma resignificada de un concepto. Entonces, aunque estas poblaciones queer se hayan reapropiado del concepto queer para designarse a sí mismos y construir su propia identidad, siempre van a encontrar una cierta oposición con el uso que el término queer tuvo peyorativamente por tanto tiempo. Ahora, cuando vamos a abordar la teoría de performatividad de Judith Butler, tenemos que pensar en que ella ve al género como una actuación, un rol que tomamos como mujeres o como hombres. Es un rol que va cambiando con el tiempo y que adquiere naturalidad en medida de que este acto, pues, sea repetido. For a long time, I was afraid to be who I am because I was taught by my parents that there's something wrong with someone like me. Something offensive, something you would avoid, maybe even pity. Something that you could never love. Michael? My name is Naomi. I'm sorry, but your mother's been calling you Michael. What kind of name is Nomi? Have you ever heard of anyone named Nomi? You were Michael before you came out of me, and you will be Michael until they put me in my grave. Mom, come on. Butler también plantea la idea de que se puede aplicar esta teoría de la performatividad a la raza. No obstante, no profundiza mucho en esto. Esto también nos hace pensar si también se puede aplicar a la acepción de clase y abarcar entonces raza, clase y género. ¿Hasta qué punto estamos actuando nuestra forma de ser? Una mujer blanca es totalmente occidental, ¿podría encarnar o apropiarse de la tradición negra? ¿Qué pasa si un influencer se toma fotografías con las personas que trabajan en la feria del agricultor y gana likes a partir de esto? ¿Hasta qué punto ella no está haciendo una actuación, está interpretando un rol? ¿Qué tanto la modificación estética de nuestros cuerpos para parecernos a otra raza puede ser también una forma de actuar? Podemos pensar, por ejemplo, en las Kardashian y en cómo han modificado sus cuerpos para acercarse a ciertos ideales estéticos que pueden asemejarse a una raza. Los cuerpos ya no son estáticos para Butler. Son nuestras acciones las que crean el género. Son roles que actuamos todos y que los actuamos todas nuestras vidas. Butler entonces intenta desnaturalizar el género y darnos a entender que todo es una actuación. Judith Butler declara en el prefacio de la edición de 1999 del Género en Disputa que su intención con este texto fue la de destruir todos los intentos de elaborar un discurso de verdad que pudiera deslegitimar las prácticas de género y las prácticas sexuales minoritarias. Indica que eso no quiere decir que cualquier práctica o todas las prácticas minoritarias deban ser celebradas o condenadas, pero que sí todas deben ser analizadas antes de llegar a cualquier conclusión. La inquietud de la autora con respecto a estos temas yacía
en el pánico que despertaban estas prácticas minoritarias o la manera en la que estas prácticas minoritarias socavaban los discursos hegemónicos, como por ejemplo, como las posibles disoluciones de los binarismos hombre-mujer o masculino-femenino resultaban monstruosas e impensables para estos discursos hegemónicos. Con respecto a esto, podemos ver el ejemplo de estos polémicos tweets de la autora J.K. Rowling de estos días, en los que se le ha tachado de transfóbica. Por ejemplo, en donde realmente se ve un ejemplo de cómo la disolución de estos binarismos resulta impensable para ciertas posturas. Por ejemplo, J.K. Rowling señala que si no hubieran estas oposiciones, no podría haber atracción del mismo sexo o no podrían haber luchas por la condición de la mujer. Esto es un claro ejemplo de cómo estas nuevas maneras de pensar o cómo estas minorías socavan los discursos hegemónicos. Además, Judith Butler indica que las condiciones bajo las que escribió El género en disputa respondían por un lado a su postura académica y por otro lado también a sus propias vivencias y sus propias observaciones en los movimientos sociales de los que ella fue parte en el contexto de la comunidad lésbica y gay de la costa este de los Estados Unidos. Por lo que el texto se nutre tanto de la teoría más académica como de sus propias observaciones y vivencias más empíricas en el contexto de estos movimientos sociales en los que participó. Se refiere además Judith Butler en este prefacio a cómo se le ha tachado y cómo se le ha denunciado que este texto posee una gran complejidad a la hora de ser leído. Y Judith Butler con respecto a esto señala que la consideración de muchos lectores de que el texto posee una gran dificultad responde y es extraño y exasperante porque estas personas no pueden comprender cómo un texto que es tan difícil de leer, dice ella, ha resultado ser tan popular y ha sido tan bien recibido. Sin embargo, Butler señala que esta sorpresa de este factor responde a una subestimación de las capacidades de los lectores y el deseo que muchas veces los lectores pueden tener de leer textos que también representen un desafío y un reto al momento de digerirlos. Argumenta, además, Judith Butler, que el estilo no se escoge plenamente de manera consciente, sino que también responde a ciertos procesos del inconsciente y además que la gramática y el estilo no son siempre políticamente neutros. Por lo que aprender las reglas que rigen el discurso inteligible, o sea, estas formas de discurso que son más difíciles de leer, es imbuirse del lenguaje normalizado y que el precio que se paga por no conformarse con el lenguaje normalizado es precisamente la pérdida de la inteligibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Lo que Judith Butler quiere decir con esto es que utilizar este lenguaje un poco más complicado a la hora de escribir es también una manera como de socavar o de una manera de vetar el lenguaje hegemónico normalizado. Otro tema que debate Butler es el de los travestis y los transgénero. Si pensamos que vemos a un hombre vestido de mujer o una mujer vestida de hombre, entonces estamos tomando el primer término de cada una de las percepciones como la realidad de género. El género que se introduce mediante el símil no tiene realidad y es una figura ilusoria. En las percepciones en las que la realidad aparente se vincula con la irrealidad, creemos saber cuál es la realidad y tomamos la segunda apariencia del género como un mero artificio, juego o falsedad de ilusión. De hecho, si sustituimos el ejemplo del transvestismo por la transexualidad, entonces ya no podremos emitir un juicio acerca de la anatomía estable basándonos en la ropa que viste y articula el cuerpo. Ese cuerpo puede ser propietario, transicional o posoperatorio. Ni siquiera ver el cuerpo puede dar respuesta a la pregunta, ya que cuáles son las categorías mediante las cuales vemos. ¿Qué pasa? No, nada. Perdón, es que no me acostumbro porque estás muy cambiado. Bueno, muy cambiada. No me digas que no ves fotos mías. A veces Bruno me enseña. Parece que lo lleva mejor que tú, ¿no? Bueno, es tu hijo. Yo era tu esposa. Nunca me la vas a perdonar, ¿verdad? Pues casi que sin darme cuenta éramos lesbianas, ¿no? Finalmente, en este apartado, Butler nos habla de la forma en que se podría romper con este binarismo. Y es precisamente con el hecho de no identificar, de desnaturalizar las ideas de hombre y mujer.
Actualmente hay personas que buscan precisamente eso, no encasillarse. Hablamos de personas no binarias e incluso el estado de California le da esta opción a las personas en sus carnets de identificación, no binario. De esa forma se está rompiendo con ese sistema opresor que nos cataloga, que nos encasilla en solamente estas dos casillas, hombre o mujer. Con respecto a las conclusiones a las que llega Judith Butler en los prefacios del Género en Disputa, llama mucho la atención el contraste que existe entre el prefacio de la edición de 1990, o sea, la primera publicación, y el prefacio de la edición de 1999, ya que en el de 1990, Butler señala que es imposible recuperar los orígenes de los ensayos reunidos en este libro, o situar los distintos momentos que hicieron posible la escritura del libro. Mientras tanto, en el prefacio de 1999, la autora se refiere explícitamente a las condiciones en las que se escribió el texto, en términos de su papel como académica y su papel como activista en ciertos movimientos sociales gay lésbicos de los Estados Unidos. Por otra parte, ya desde el prefacio de 1990, Butler advertía que ante la complejidad del género convenía situarse desde varios discursos interdisciplinarios para escapar de la domesticación de los estudios de género o de los estudios de la mujer dentro del ámbito académico. Ya para 1999, en el segundo prefacio, la autora expone una esperanza que ella alberga de que las minorías sexuales puedan formar una coalición entre ellas, de manera que trasciendan las categorías simples de la identidad y que combatan la violencia impuesta en las normas corporales restrictivas. Es decir, que las minorías puedan conjugarse en una coalición en las que ellas mismas puedan combatir la violencia normalizada en los discursos hegemónicos y de poder. Ya hacia el final de su libro, El género en disputa, Butler cierra con un capítulo realmente importante a modo de conclusión de su teoría sobre la performatividad de los cuerpos. En este se titula Inscripciones corporales performativas. Abre con una cita: qué resplandeciente parece el arte de actuar. Todo es encarnación, sea o no verdadero el sexo que se esconde detrás. Entonces, Butler nos habla de que existen categorías en este capítulo. Nos dice que existe el sexo verdadero, el género diferenciado y la sexualidad específica. Utiliza como base en varios de sus textos, no solo en este, también Cuerpos que Importan, a Foucault y a Nietzsche. Y nos dice que los valores culturales aparecen como consecuencia de una inscripción en el cuerpo. De cierto modo, para Foucault, igual que para Nietzsche, los valores culturales aparecen como consecuencia de una inscripción en el cuerpo, entendido como un medio de hecho, como una página en blanco. No obstante, para que esa inscripción pueda significar ese medio en sí, debe ser destruido, es decir, debe ser completamente transvalorado a un campo. Para Butler, los gays y las lesbianas están fuera del orden hegemónico. Ya no pueden categorizarse como hombres o como mujeres. Los géneros no son falsos ni verdaderos. Se crean como efectos de verdad de un discurso de identidad, primaria y estable. Con respecto al tema de la actuación, el travestismo y la parodia, Judith Butler cuestiona si existe o si es posible afirmar que existe una personificación del género, lo que significaría que al momento de vivir el género sería como colocarse una máscara o encarnar un personaje. Si esto fuera así, entonces habría que asumir desde el principio que existe un alguien anterior al momento de colocarse esa máscara que se asume que es de un género distinto. El género, dice Judith Butler, es una asignación que nunca se asume plenamente de acuerdo con la expectativa. Es decir, que las personas nunca llegan a cumplir completamente o plenamente el ideal que se espera que asemejen cuando se les designa un género. Más bien entonces se trata de una encarnación que se lleva a cabo de manera reiterativa. En este sentido, Judith Butler plantea que el travestismo es un acto performativo por excelencia y que además es un acto subversivo y problemático. ¿Por qué el travestismo es un acto subversivo y problemático? Porque refleja las personificaciones más mundanas mediante las que se establecen y se naturalizan los géneros ideales desde el punto de vista heterosexual. Es decir,
En el travestismo se ponen en escena, por decirlo de alguna manera, estos ideales o estas imágenes más estereotipadas de los géneros según el pensamiento hegemónico heterosexual. Sin embargo, dice Judith Butler que no hay garantía que con solo exponer esa condición naturalizada de la heterosexualidad sea suficiente para subvertirla. O sea que el acto de representarlo mediante travestismo no necesariamente implica una subversión en todos los casos. Esto se debe más bien a que la heterosexualidad puede más bien argumentar su hegemonía a través de la desnaturalización, que es lo que ocurre en determinadas parodias en las que se desnaturalizan o se idealizan las normas heterosexuales, pero sin cuestionarlas. Un ejemplo de esto, para que quede más claro, es el de este personaje de la televisión costarricense que se llama Doña Mary, que es un hombre travestido que aparece de manera paródica en diferentes eventos, en diferentes transmisiones, pero que en realidad no está siendo para nada subvertido del discurso hegemónico, sino que más bien aparece para perpetuar ciertos estereotipos de los géneros asignados por el discurso hegemónico. Otro ejemplo de esto que se puede ver en el cine es el de Shakespeare in Love, en el que la protagonista Gwyneth Paltrow, el personaje aparece travestido de hombre, y sin embargo no hay ningún proceso de subversión con ese acto de travestismo. El personaje al final termina enamorada del protagonista, y pues no se da ningún cuestionamiento del discurso hegemónico a través de este acto de travestismo. Además, Butler propone otro ejemplo de este tema de la broma con respecto a esta asignación que se da cuando los niños nacen y el doctor los declara es una niña o es un niño. Entonces, Judith Butler hace referencia a una historieta en la que se da un ejemplo en que nace un niño y el doctor lo declara como es una lesbiana. Entonces, este chiste es un ejemplo que demuestra que además de que esto es una broma esencialista, en el contexto queer, de la performatividad y de la parodia, se podría decir que también expone el poder vinculante de la ley heterosexualizante como la posibilidad también de expropiarla por ellos mismos, es decir, por la comunidad queer. Esto quiere decir que la broma tiene un mecanismo que va en las dos direcciones: evidencia el poder vinculante hegemónico y a la vez evidencia cómo se puede subvertir o cómo se puede invertir ese significado mediante la ironía o la parodia de la comunidad queer. Al final de este capítulo, Butler nos plantea una pregunta, y es: ¿en qué sentido el género es un acto? El efecto del género se crea por medio de la estilización del cuerpo y por consiguiente debe entenderse como la manera mundana en que los diferentes tipos de gestos, movimientos y estilos corporales crean la ilusión de un yo con un género constante. Siempre nos habla de esa ilusión constante, y el género es una regla que nunca puede interiorizarse del todo. Está en movimiento, igual que el lenguaje, y va adquiriendo matices diferentes conforme a